del director de la DGI, la Dirección General de Ingresos, Publio de Gracia, que quiere recordarnos, tiene que recordarnos dos fechas cruciales, don Raúl Loza, este mes de marzo. Hay deadline para todos los contribuyentes ya. El 15 y el 31 de marzo son dos fechas a las que muchos le tenemos pánico. Cuénteme, don Publio. El micrófono. No hay que tener pánico. es, es lo que hay que hacer, ¿no? Eso es parte de ser ciudadano, ¿no? Y espero que Lisbeica, don Raúl, don Álvaro ya hayan presentado su declaración de renta como persona natural, que recuerden vence el día viernes. Y sabemos por cultura de nosotros los panameños, y me incluyo, porque es parte también, dejamos todos para último día. Entonces sé que muchos están aún en la corredera o parte de esta comunicación, agradecido con ustedes, que recuerdan la obligación de presentar la declaración de renta a través de su contador antes, antes de las 12 de la noche, antes de las 11:59 de la noche del 15 de marzo, recordando que ustedes pueden hacerlo o tienen que hacerlo a través del sistema iTax 2, por lo que es importante recordar esa declaración de renta, recordar que uno presenta sus ingresos que obtuvo durante el año pasado, pero también sus egresos, sus costos, gastos, etcétera, etcétera, por lo que los invito a cumplir con esa responsabilidad ciudadana. Esto no se trata de cumplirle a un gobierno, se trata de cumplirle al Estado, que somos todos. Por lo tanto, mi invitación a cumplir con la obligación de manera voluntaria antes del día viernes o antes de las 11:59 del viernes 15 de marzo. A las empresas, personas jurídicas, tienen hasta el 31 de marzo para presentar su declaración de renta. Cuando hablo de presentar su declaración jurada, eso es importante. Ahí ustedes están jurando al Estado panameño que esos fueron sus ingresos durante el año 2023. ¿Y por qué jurado? Evidentemente el Estado no puede revisar uno a uno de los contribuyentes, sino que ante la posibilidad de un plan de fiscalización, personas pueden ser revisadas en los meses que siguen para determinar si efectivamente ese juramento es el correcto, es real. El que jura y al final se determina que mintió es evasión fiscal. Y recordando que la evasión fiscal en Panamá ya tiene por encima de los 300.000 balboas penas de prisión. Y no trato de mencionar esto como amenaza, alerta, sino más bien recordar que es importante cumplir y que el Estado tiene los mecanismos para determinar efectivamente ese cumplimiento. 2024 es un año clave. Hay buenas noticias en relación con dos temas. Uno, a la fecha, hoy en día ya superamos las declaraciones del año pasado, lo cual es muy positivo. Y principalmente en personas naturales. Ahí vemos el tema probablemente de la informalidad. Como muchos no tienen actualmente un empleo formal, por llamarlo así, o están en la planilla de una empresa, sino que trabajan por cuenta propia, tienen su emprendimiento, son autónomos, como se dice en otros países, están cumpliendo con su obligación. También a la fecha, las personas jurídicas también están por encima de las declaraciones del año pasado, por lo cual eso muestra un nivel de cumplimiento muy importante. Así que el llamado, don Álvaro, y a todo el equipo de 180 minutos, tienen, y agradecido por la oportunidad que me dan para recordarle a los contribuyentes y ciudadanos esta obligación. Raúl, ¿alguna consulta? Sí, cómo no. Saludos. Para fines docentes, independientemente de lo que hayamos hecho para la declaración, nos has explicado, Publio, sobre el caso en que resulten incorrectas o falsas las declaraciones que se dan bajo juramento. Pero sería bueno, para fines docentes, que nos explicara qué consecuencias recaen o sobrevienen a las personas que no rinden, no presentan su declaración dentro del término establecido. Esos serían omisos, aquellos contribuyentes que estarían omisos del cumplimiento de la obligación de presentar la declaración de renta en caso de las personas naturales antes del 15 de marzo. Eso acarrea multas, acarrea intereses en futuro.
Por lo tanto, hay una situación allí. Omiso no significa que evade, eso es importante. El evasor es el que declara y jura Engaño. que ese fue el ingreso que obtuvo durante el año y que la Dirección General de Ingresos determina a través de investigaciones o denuncias de los ciudadanos que ese juramento fue falso. Por eso hay que distinguir entre el omiso, el que incumple, al que declara de manera falsa. Hay personas que también declaran y que al final pueden decir, hey, me equivoqué, pueden rectificar. La ley también da la posibilidad de rectificar para poder cumplir. Pero estamos impulsando el cumplimiento voluntario. Si hay preguntas, si hay dudas, estamos aquí para colaborarles e impulsar una cultura tributaria donde todos no solamente cumplamos, sino cumplamos de manera correcta. ¿Qué pasa con la gente que, porque la mayoría de los panameños confían en el contador que le está haciendo las cosas? En el caso nuestro, yo tuve una experiencia hace algunos años atrás que si yo no voy personalmente a la DGI a investigar, allí me di cuenta que me estaban robando el contador. ¿Y qué pasa con la gente que el contador le dice una cosa y resulta que es otra, pero la persona desconoce estos trámites? Hay mucha gente que no sabe de esto. Pero hay un usuario que uno puede manejar y compartirlo con el contador, ¿cierto, licenciado? Hay gente que se confía en el contador al 200%. Es importante, digo, al final un contador es y debe ser un contador público autorizado, es decir, autorizado por la Junta Técnica de Contabilidad. La ley del contador en Panamá establece la obligación por parte de los contribuyentes de que su declaración jurada debe ser refrendada por un contador público autorizado. Es más, nosotros tenemos un token de seguridad para verificar que efectivamente ese es un contador. Y mi consejo, o sea, evidentemente en la viña del Señor hay de todo, tanto buenos y malos, o personas responsables y no responsables, de que nosotros como contribuyentes y clientes de contadores estemos en la verificación y fiscalización también interna de los cumplimientos. Igual, también recordar que tu número de, como dijo Lisbeica, tú tienes tu número de identificación tributaria. Mi recomendación es, y yo sé que muchos de nosotros compartimos nuestros números y nuestras claves con los contadores, pero sí garantizar también que uno como ciudadano pueda verificar su estado de cuenta corriente, sus cumplimientos y demás, que eso aparece a través de tu número de identificación tributaria y tú entras en el sistema eTax 2. En un futuro, Álvaro, con los procesos que estamos llevando a cabo, y en el 2025, por ejemplo, ya vamos a tener un resultado de una madurez digital. Ya a nivel de primer mundo de la DGI estaríamos en nivel 1 por el programa de modernización de la administración tributaria. Existe la posibilidad, y ya estamos trabajando en un plan piloto, de declaraciones de rentas pre-rellenadas. ¿Qué significa eso? Que el día 2 de enero del año siguiente vas a poder recibir en tu correo o en tu buzón tributario una propuesta pre-rellenada por parte de la DGI de tu declaración de renta. Es decir, donde tú puedes poner un gancho si estás de acuerdo o no. Como hemos hablado con los contadores, evidentemente los contadores se mantienen como parte fundamental o auxiliares de la administración tributaria, porque es muy probable que don Álvaro le llegue la propuesta de la DGI, pero se la pasa al contador para verificarlo. Pero la información a través del sistema, la factura electrónica y demás, nos van a ayudar a facilitar el cumplimiento tributario y será mucho, de verdad, mucho más sencillo el cumplimiento tributario y también la fiscalización que lleva la Dirección General de Ingresos. Quiero hacer un comentario, el licenciado, y a todos los que están aquí. Usted mencionaba, no lo tomen como una amenaza mencionar el tema de la evasión fiscal. Definitivamente es una figura que existe y que hay que mencionar justamente porque está en la norma y quien se siente quizás amenazado es porque está realizando acciones que no están acorde a la ley. Pero también quería solicitarle la información en torno a las prórrogas. ¿Existen prórrogas después del 15, 30? ¿El usuario puede solicitar una prórroga para presentarla en otro momento? ¿Y cuáles serían como las razones por las que se les aceptaría? La ley misma establece que el contribuyente puede solicitar antes del 15 de marzo una prórroga para persona natural de 30 días adicionales. Igual,
Antes del 31 de marzo, los contribuyentes personas jurídicas pueden pedir una prórroga de 30 días para la presentación de la declaración de renta. El pago sí es obligatorio antes del 15 de marzo y antes del 31 de marzo. Por lo tanto, la documentación a presentar puede ser a posterior siempre y cuando lo soliciten formalmente. No es que es automático. Deben solicitar la prórroga antes del 15 de marzo para personas naturales y antes del 31 de marzo para personas jurídicas. Sí, licenciado, me salgo un momentito del tema porque es noticia también y yo ando tirando redes en materia informativa y aprovecho que usted está aquí. Salió una noticia ayer de que autoridades de la DGI recibieron el pasado 8 de marzo una invitación de la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos, IRS, por sus siglas en inglés, para reunirse en Washington durante una semana. La invitación fue dirigida a Publio de Gracia, quien ya ha sido invitado antes por esta misma división en diciembre del año pasado. Dice que usted se reunió con el jefe de esta división, James Lee, para abordar temas relacionados con las investigaciones que realizan de forma conjunta sobre posibles delitos tributarios. ¿Está en el horno algún escándalo, alguna situación? Me gustaría saberlo, don Publio. Mira, no, principalmente es un tema de cooperación. Nosotros llevamos un buen par de casos con el país de los Estados Unidos. Estados Unidos nos dice, director de Panamá, para Estados Unidos es importante cómo los panameños cuidan nuestra moneda. La moneda de Panamá, el que circula desde el año 1904 aquí en la República de Panamá, es la moneda dólar estadounidense. Por lo tanto, los panameños y las autoridades, en este caso, tenemos la obligación de ser responsables del manejo correcto y el uso correcto de la moneda de los Estados Unidos. Eso nos lo dijeron y es de manera responsable. Y no se trata de que uno simplemente agache la cabeza. No, estamos en un tema de cooperación, porque también nosotros cooperamos con ciudadanos de los Estados Unidos que residen en Panamá o que tienen actividades en Panamá con información, evidentemente dentro de procesos con ellos. Por lo tanto, tenemos una excelente y fluida relación con el departamento, en este caso la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos, que es parte del IRS, que es la Administración Tributaria de los Estados Unidos. Sí estamos dando seguimiento a casos muy puntuales. Hay un caso, tenemos, como te dije, Álvaro, 150 millones de dólares en investigación por evasión fiscal. Hay un par de casos que superan los 20 millones de dólares que estamos actualmente en investigación y que están en proceso. O sea, al final, la DGI tiene que cuidar los procesos. Muchas personas dicen, oye, ¿por qué no ha salido? ¿Por qué no hay tal cosa? Todo tiene su proceso y sus etapas. Y estamos de manera siempre utilizando la ley, haciendo lo correcto y lo justo. Donde hay elementos contundentes, vamos a mantener nuestra estrategia de perseguir el delito. Yo como administración tributaria no persigo el delito, sino más bien de comunicar a las autoridades, en este caso el Ministerio Público, cuando hayan por encima de 300.000 balboas investigaciones o haya algo de certeza por parte de la Administración Tributaria que allí hay un posible delito de evasión fiscal. Por lo tanto, a tu pregunta, don Álvaro, vamos a estar, primero Dios, junto a un equipo, porque también vamos a iniciar una capacitación de nuestros funcionarios juntos con los funcionarios de la IRS para recibir ese conocimiento en investigaciones criminales, y también vamos a formalizar, primero Dios, el acuerdo de crear un centro de capacitación regional contra la evasión fiscal, porque hay una realidad. La moneda de Estados Unidos se está utilizando cada día más en muchos países de manera regular o de manera no regular, y por lo tanto es importante para los Estados Unidos, como nos ha mencionado, que los países que tenemos su moneda cumplamos con las obligaciones correspondientes y también comuniquemos cuando exista la posibilidad de algún delito para que ellos también cooperen con la investigación que realizan las administraciones tributarias de la República. Como fue público, yo hago la pregunta, ¿alguna de estas investigaciones está relacionada a empresas vinculadas al expresidente Ricardo Martinelli? No puedo mencionar, Álvaro, por un tema de confidencialidad de parte de la administración tributaria, quiénes son, y entiendo la pregunta, pero yo también tengo que cuidar las responsabilidades y los deberes como administración tributaria y como funcionario público de no mencionar
o señalar de manera pública a ningún contribuyente. Por lo tanto, hay investigaciones en curso de todo tipo, tanto de grandes contribuyentes como de medianos o pequeños contribuyentes. Por lo tanto, es importante que la ley, y siempre ha sido nuestro propósito, que la ley se aplique, sea quien sea. Por lo tanto, estamos en investigaciones de todo tipo en estos momentos. Raúl, ¿querías aportar algo? Oh, bueno, escuchando al doctor Publio de Gracia, los panameños tenemos todo el derecho a interpretar con claridad que en este momento Panamá y los Estados Unidos están haciendo una investigación profunda sobre evasión tributaria que puede involucrar a empresas de Panamá. Que esto es una noticia de grandes titulares, de enorme importancia y repercusión, que deberíamos, comprendo la necesidad de reserva en algunos casos, pero deberíamos tener un poquito más de información los panameños para darle seguimiento a todas estas situaciones. Me parece que en la medida de lo posible debería adelantarse algo más. ¿Y esto tiene fecha de cumpleaños? ¿Sabremos en algún momento, señor Publio? Nosotros como Administración Tributaria, insisto, no puedo decir nombres. Los contribuyentes o las personas evidentemente están en la libertad de hacerlo, y en ese caso nos habilitarían, en caso tal, a hacer las declaraciones dentro del contexto de la ley. Ya cuando entra al Ministerio Público o entra una investigación en el órgano judicial, es probable, por el tema de la publicidad, publicidad dentro del proceso, poder conocer un poco más del tema. Pero evidentemente sí estamos en cooperación no solamente con los Estados Unidos, sino con otros países. Colombia, por ejemplo, tenemos investigado también abiertas varias investigaciones, y con otros países. España también tenemos. Por lo tanto, no se limita solamente a los colegas del IRS, sino también con otros colegas a nivel internacional, lo cual demuestra la capacidad de la Administración Tributaria panameña, y también que la DGI de Panamá tiene esa cooperación internacional, y eso es parte de demostrarle que en Panamá no solamente cumplimos y hacemos cumplir las leyes, sino también somos parte del concierto de naciones a través de los estándares globales de intercambio de información, para poder determinar y poder demostrar la capacidad que tiene la DGI de Panamá, y poder también ser, de alguna manera, en estas listas discriminatorias, demostrar que somos cooperantes de manera oportuna y válida de la información que requieren los países también en las investigaciones que realizan de sus ciudadanos a nivel global.